de los Ríos a través de la señal de ROQ Televisión. Qué placer que estén con nosotros. Ahora conversando con la doctora Wendy Molina. Ella es vicepresidenta de la Corte Constitucional. El tema, las enmiendas constitucionales que ahora ya pasaron a la Asamblea Nacional. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Doctora, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Es que es importante a esta hora aclarar la decisión que tomó la Corte Constitucional, de la cual usted es vicepresidenta. He visto titulares en los últimos días que señalan que la Corte Constitucional negó la consulta popular. En realidad, ¿cuál fue el trámite que hicieron ustedes? Gracias. Nosotros no conocimos un requerimiento de hacer un control constitucional respecto de una convocatoria a consulta popular. ¿Ese no fue el tema del análisis? No, absolutamente no. Nosotros conocimos un requerimiento de reformas a la Constitución planteado por un bloque de asambleístas, por el bloque de asambleístas de Alianza País, en virtud de la iniciativa consagrada en el artículo 441 de la Constitución, que señala: por iniciativa de la Asamblea Nacional se podrá requerir la reforma a la Constitución. Estos procedimientos de reforma tienen que ser analizados a la luz de los defectos que se puedan generar. De acuerdo a la Asamblea, las vías pertinentes para realizar las modificaciones planteadas era la vía de una enmienda constitucional. La enmienda constitucional procede en los casos en los cuales no se afecta la estructura fundamental del Estado ni los elementos constitutivos del mismo, no se genera un desconocimiento o afectación de los derechos y garantías constitucionales y no se modifica el procedimiento de reforma constitucional. Es decir, que de las 17 enmiendas, ustedes consideraron que 16 de ellas no afectaban para nada ni los derechos del individuo ni los derechos constitucionales. Es así exactamente, y que tampoco modificaban la estructura ni los elementos constitutivos del Estado. ¿No afecta para el tema de la alternabilidad que también se ha señalado en los últimos días? Se ha dicho que la Corte Constitucional no actuó en derecho porque se está afectando un elemento constitutivo que es la alternabilidad. No se afecta por cuanto la alternabilidad no es un elemento constitutivo del Estado. No es, para nada. Para nada. Los elementos constitutivos del Estado los encontramos en el primer capítulo de la Constitución y en el caso específico en el primer artículo de la misma. Dentro del primer artículo no encontramos dentro de estos elementos a la alternancia como consideración de ellos. Es por eso que hemos señalado no existe ninguna afectación ni a la estructura ni a los elementos constitutivos del Estado, y el principio de la alternancia, si bien es cierto, forma parte es un principio propio de un Estado democrático, no es un elemento que pueda llegar a afectar o no lo antes señalado. Es un principio, sí, de un Estado democrático por cuanto podrá existir, pero en virtud del resultado de una elección sometida, por supuesto, a decisión del pueblo. Ahora que usted menciona lo que tiene que ver con el voto popular, en el tema de la reelección, que es uno de los más mencionados en torno a estas reformas o a estas enmiendas, más bien, que fue lo que decidió en la Corte, ¿la reelección es para siempre? Lo que ustedes decidieron es que el presidente, una vez que la Asamblea lo analice, podrá quedarse de por vida en el cargo. Lo que nosotros decidimos cuál es la vía para incluir la reforma planteada, que es vía enmienda constitucional. Sin embargo, el efecto está en manos del pueblo. Será la ciudadanía quien, a través del ejercicio amplio y pleno de sus derechos de participación, decida dentro de un proceso electoral por quién va a votar, a quién va a entregar su confianza, y dependiendo, por supuesto, de este resultado, se generará una reelección o no, se generará un principio de alternancia o un principio de continuidad. Pero siempre en base a un proceso electoral. Por supuesto, en base a un proceso electoral, por lo tanto, la decisión no está en el dictamen, no está en la enmienda, no está en el proceso de reforma constitucional, está en manos del pueblo. La palabra indefinida está dentro de la solicitud que hizo el bloque de Alianza País. La palabra indefinida no está dentro de la solicitud de reforma. Lo que consta es la eliminación de barreras restrictivas, que son la frase "por una sola vez", que están determinadas en los dos artículos que se refieren a la elección de autoridades
a través del sufragio electoral. Es decir, no se afecta derechos porque no se está restringiendo el derecho, más bien cuando decía por una sola vez, ahí sí se estaban restringiendo derechos. Cuando decía por una sola vez, en realidad se generaba, tal vez sin darse cuenta, pero se generaba una restricción al derecho de participación. Ya. El derecho de participación lo tenemos todas las personas para elegir y para ser elegidos. Lo que se ha hecho o lo que se pretende a través de la presente enmienda es eliminar esta restricción, por lo tanto, el derecho queda totalmente amplio para elegir o para ser elegidos. Claro, que ya no diga por una sola vez, sino que diga podrá ser reelecto. Por supuesto. Esa sería la enmienda. Esa sería la enmienda. En otra de las enmiendas o temas que ustedes tuvieron que tramitar está algo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Y ahí también hay un sector de los trabajadores que está señalando que ustedes con su decisión estarían afectando sus derechos. En lo que tiene que ver con la pertenencia o no a la LOSEP, ¿qué nos puede decir al respecto? De ninguna manera se están afectando sus derechos en virtud de que permanecerán intactos aun cuando entre en vigencia las enmiendas planteadas. ¿Y esto por qué? Porque lo que se plantea a través de la enmienda es que aquellos obreros o aquellas obreras que ingresen al sector público exclusivamente después de la vigencia de la reforma constitucional se someterán o se sujetarán a la ley que rige a la administración pública, mientras que para aquellos trabajadores que gozaban o se amparaban bajo el régimen del Código del Trabajo, su situación permanece intacta. No tiene carácter retroactivo, no es para todos. Claro, bajo esta concepción no tiene un carácter retroactivo, se está respetando la seguridad jurídica y también carecería entonces de fundamento de lo que se señala de que se irrespetarían sus derechos adquiridos. Su situación se mantendría intacta. En otra de las enmiendas, porque me gustaría rapidito ir tocando al menos las que alcancemos, lo que tiene que ver con la edad para la participación y la elección popular para las candidaturas. La pretensión es reducirlo hasta 30 años. Esto amplía también los derechos de participación. Amplía los derechos de participación y también enfatiza o materializa un sistema democrático plural, que es una de las características del Estado constitucional de derechos y justicia, inclusivo, incluyente, en el cual se toma en cuenta la participación de sectores que históricamente estuvieron discriminados. También nuestra Constitución garantiza la participación de las jóvenes y de los jóvenes en el acceso a cargos públicos, y es esto lo que se estaría garantizando sin afectar ni las funciones ni los elementos constitutivos del Estado, menos aún derechos constitucionales ni garantías. Con la enmienda que se solicita para las funciones de la Contraloría, estaría la Corte Constitucional amparando escenarios de corrupción, evitando que la Contraloría intervenga en estos asuntos. De ninguna manera. Lo que tiene que ver con la enmienda planteada es precisamente determinar, identificar con suma claridad cuál es la atribución de la Contraloría General del Estado, eliminándole frases indeterminadas que pudieran llegar a generar alguna confusión o distracción de su rol, que es el rol de ser el juez de cuentas, de controlar el gasto de los recursos públicos dentro de las entidades públicas y también de entidades privadas que tengan recursos públicos. No se le está quitando entonces este rol de controlar las actividades de las diferentes instancias públicas. La función del Contralor es de ser el juez de cuentas. La única. Es controlar la utilización de los recursos. Ahora, dentro de este control que él puede ejercer, por supuesto, deberá analizar cómo es o para qué se utilizaron los recursos. Sin embargo, la consecución de los objetivos de las entidades del sector público es una atribución que está por mandato constitucional atribuida al Consejo Nacional de Planificación, por cuanto todos los objetivos de las entidades públicas se encuentran plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo y a través de este sistema es que se tiene que verificar el cumplimiento o no de los objetivos. Doctora, un elemento y antes de concluir que se ha venido diciendo, un tema que se ha venido planteando en los últimos días en medios de comunicación, en redes sociales, es que la Corte Constitucional actúa prácticamente apegado a las órdenes que vienen directamente de Carondelet. ¿Cómo actúan ustedes para el análisis de este o de cualquier otro proceso que sea solicitado a la Corte? Somos un cuerpo colegiado que actúa de forma transparente e independiente. Tenemos un sinnúmero de causas, lamentablemente no son objeto de titular.
Yo les invito a conocer cuál es la función de la Corte Constitucional. Nuestras sentencias, nuestros dictámenes constan, están publicados para que se puedan también, la ciudadanía pueda notar que existen no uno, dos, tres o cuatro, decenas de casos en los cuales, si es que las entidades públicas han vulnerado derechos constitucionales, están obligadas a repararlos a favor de la ciudadanía. No resolvemos en virtud de quién nos presente la petición o en virtud de qué entidad pudiese resultar condenada a la reparación o no de un derecho constitucional. Lo que hacemos es garantizar la supremacía de la Constitución independientemente de quién sea el peticionario. ¿Se sienten ustedes afectados en su honra, incluso en su calidad profesional, cuando se dice que realmente ustedes son prácticamente títeres del Ejecutivo? Nos sentimos molestos, afectados, no por cuanto nuestra conciencia es la que nos mantiene tranquilos, pero obviamente rechazamos enfáticamente esta campaña de desacreditación, de desprestigio, y lo único que se pretende es generar un desequilibrio dentro de nuestra institución para desconocer el efecto vinculante y de última instancia que tienen nuestras decisiones. ¿Hay una campaña en contra de todos y cada uno de ustedes? Lo hemos podido notar y alertamos a la ciudadanía a no caer en este engaño social. Se está repitiendo una y otra vez noticias alejadas totalmente de la verdad. Lo que sí les invitamos es a conocer nuestras decisiones y en el caso concreto analizarlo, a leerlo. Se encuentra en nuestra página web y nos encantaría, es más, solicitamos que toda la ciudadanía pueda conocer cuáles son los argumentos que tuvimos para dictaminar cómo lo hicimos. Para concluir, doctor, y como mensaje final, ¿la Corte Constitucional actuó en este tema de las enmiendas apegado a derecho? En este, como en todos los casos sometidos a nuestro conocimiento y decisión, actuamos no en virtud de criterios discrecionales. Actuamos en virtud de la Constitución, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de la normativa constitucional vigente, de la jurisprudencia, de nuestra propia jurisprudencia. Es decir, en definitiva, garantizamos la supremacía de la Constitución y la vigencia de las libertades y de los derechos de la ciudadanía. Le agradezco muchísimo, doctora, por habernos regalado estos minutos. Gracias a usted. La doctora Wendy Molina, vicepresidenta de la Corte Constitucional, dando sus apreciaciones en torno a esto que ha sido tema de interés en las últimas semanas. Gracias también a ustedes por habernos atendido. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.